ya saben, y nosotros además aquí sí, no lo vamos a escuchar muy bien. Intentamos sobre todo hacer todo tipo de pruebas para intentar desvelar el misterio si se sigue centrando en esa casa llamada de los crímenes. Es un lugar que tiene una energía negativa muy potente que se sigue sintiendo incluso cuando entras, y entonces queríamos hacer todo tipo de pruebas posibles para ver si de alguna forma sacábamos alguna conclusión. ¿Qué vamos a escuchar? Pues justamente en el lugar donde parece que se concentraba lo que peor energía nosotras notábamos, donde bien decía Clara, ahora es como una especie de despensa. Hay un momento dado en el que está Paloma con el péndulo diciendo que ahí se concentra un mal rollo bastante grande, más que en el resto de la casa. Y yo tengo la grabadora, en este caso no está metida en cámara anecoica, es una grabadora que yo a la vez que voy grabando en vídeo voy grabando en audio, y se graba una voz que dice papá, parece de una niña muy pequeña. Escuchamos. No te falta. No te falta. Aquí cambia el campo, aquí está bien. O sea, son zonas, son como puntos peor. ¿Y en el baño? Y en el baño. Es una constante eso, a lo largo de las pruebas que hicimos, sobre todo al principio, que es como si parece una broma macabra, ¿no? Que estamos utilizando cámaras anecoicas y se cuelan constantemente golpes, pero como si los dieran dentro de la cámara anecoica. No tienen que estar ahí esos golpes. No tienen que estar, y hay otras grabaciones incluso en las que son mucho más constantes, que parece como un compás, ¿no? Claro, además pensamos en un principio, vale, puede ser ruido del motor, ruido de, no sé, algo que se haya colado. Imposible, porque no lleva el mismo ritmo en ningún caso, porque de repente se para y no sigue en toda la grabación, al final aparece alguna que otra vez, o sea que no es algo recurrente. Mueble. Esta chica está enferma. Le pasa algo. Yo así bien puedo hacer algo que a mí me parece divertido. Yo le digo que me llame por un apodo. A mí no me gusta que me llame Alejandro Suárez porque es el nombre al que está registrado el teléfono. Yo le digo, sí, Alejandro Suárez porque es el nombre al que está registrado el teléfono. Yo le digo, nombre al que está registrado el teléfono. Yo le digo, Siri, puedes llamarme no sé qué, y me invento un apodo, y Siri me no sé qué, y me invento un apodo, y Siri se dirige a mí por ese apodo. Claro. De lo que no es capaz Siri es de ponerme él un apodo lógico en base a lo que aprende de mí, mi comportamiento o mis actitudes. Él lo que no es capaz es de racionalizar y de aplicar él su propio. Sí, sí. Fotografía con la que comenzábamos, la rebelión de las máquinas, decía el doctor Gaona 2045, un poco el gran Frankenstein, quién sabe, bueno, es mucho. De carne y hueso, en una casa concreta, en una casa donde ocurrieron cosas,
pero una de ellas, la que tenía que saber esas cosas, no tenía ninguna información. ¿Qué ha ocurrido? Ven este primer adelanto, por favor. Que hemos visto aquí en la tele. Yo vi... ¿Tú sabes qué es? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que cuando yo entré en esa casa, Pero ¿cómo podíamos convencer a este público de que esto es absolutamente como tú sabes qué es? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que cuando yo entré en esa casa, lo que yo vi era mucho peor de lo que hemos visto aquí en la tele. Porque tenía la atmósfera. No se podía respirar. Y no es que no estuviera ventilada la casa, que tenía ventanas. Es que era... Y ya te quedabas así. Y no es que no estuviera ventilada la casa, que tenía ventanas. Es que era... Y ya te quedabas así, sin respirar hasta que no respiras hasta que salí, yo creo. Es uno de los sitios que te ha impactado, pero terrible. Esa, ¿qué diría yo? Ese papel de las paredes que no se ha cambiado desde que se construyó la casa, supongo. Por tanto, ese papel muchas cosas que ahora sabemos. Ese papel, desde luego, si se pudiera traducir una novela entera. ¿Qué habrá visto Paloma? La están queriendo saber ya, evidentemente. Ella no tenía ninguna información, podríamos decir, Carmen, la dinámica operativa. ¿Y por qué aclaro esto? Porque hemos variado nuestro horario. Yo sé que hay público nuevo horario. Yo sé que hay público nuevo. Vamos más pronto. El público fiel de siempre de Cuarto Milenio, que gracias a Dios siempre está ahí, ya sabe muy bien cómo trabajamos con Paloma Navarrete. Sabe de su honestidad, sabe de su línea, incluso sabe de su línea incluso científica en el aspecto académico suyo, pero con esta virtud, este don. Yo mismo me he quedado, porque conozco a Paloma, porque es increíble. Ella no sabía nada, es más, y tomamos ciertas precauciones como siempre, pero si cabe un poco más, para llegar a una casa y que se encuentre de sopetón con la casa y casi no puede identificarla. Ella no tenía ninguna información, es más, la va a buscar un coche que la lleva hasta ese domicilio, la deja en la puerta, incluso Paloma nos llama desde abajo diciendo que está en una calle, que no sabe lo que es y que la vayamos a buscar. Aparte, fíjate si no sabría que no sabía ni que yo estaba dentro de la casa. O sea, se lleva una sorpresa cuando dice, anda, pero si estás aquí dentro, Carmen. No tenía absolutamente información de nada, como solemos hacer con ella, precisamente para que
precisamente para que en ese sentido esté completamente virgen, que no esté influida por nada de lo que ocurrió entre esas cuatro paredes o incluso en el edificio o en la calle, para que no tuviera información ninguna. Lo han visto la tercera mujer en este tipo, que ojalá tenga muchos lances con el misterio, porque sabemos, y yo lo sé muy bien, la sensibilidad femenina habitualmente está como años luz de la sensibilidad, falta como de aire, no en lo físico precisamente, sino, claro, en vosotras, que ya tenéis periodísticamente la información, pesaba todo eso. Las tres en esa... ¿Y qué pasa en ese dimensión habitual de vigilia por un estado alterado de conciencia, y la bola me sirve para hacer ese clic y entrar en otra dimensión? ¿Y qué pasa en ese ¿Y qué pasa en esa dimensión, en esa casa concreta, en pleno corazón de Madrid, ¿eh? No hay que ir muy lejos. Vamos a verlo. A ver, hay una discusión terrible entre dos hombres. Por cuestiones, pero que no sé cuáles son, pero desde luego estos dos no se quieren nada. Y puede ser una discusión de dinero, pero de dinero mezclado con, yo diría que con familia. Y hay una pelea, pero no llega a ser una pelea, somos un intento así y de repente. Y también han degollado a alguien con un cuchillo. Ahí hay alguien que dice que vamos, se lo han cargado. Y el muerto es un hombre, parece. Lo que le veo es como que le hubieran cortado el cuello. O sea, ahí le han dado una cuchillada tremenda. Resolvamos un poco la incógnita en ese edificio. Es el 8 de mayo cuando descubren el cuerpo de Felipe de la Braña. Era un camisero joven que se halló en la cama con un fuerte golpe en la cabeza. Parece ser que le dieron con un objeto contundente. Llegaron a decir que podía ser un candelabro que tenía en su vivienda. Se habló de relación homosexual, creo, también en su momento, ¿no? Enfado amoroso, pues esa pareja acabará con la vida del... Ocurrió antes también en esa casa, que evidentemente tiene unos 130 años. 135 más o menos. La cronología policial llega al 45, pero antes tampoco se sabe lo que ha ocurrido. Se sabe que el primer crimen sin resolver, evidentemente, ¡pum!, es este. Y Paloma ve un cuchillo, pero ve perfectamente, porque yo creo que no se ve tampoco. Y luego hay algo increíbles, que sea como una película exactamente. Hay como variaciones de elementos, pero tú ves claro dos hombres que porque era en una habitación de esa casa. Y entonces hay una discusión que no sé bien de qué es, pero era mezclada entre cosas de dinero, cosas afectivas, digamos, familiares afectivas, y luego la impresión que me da es que uno se abalanza sobre el otro, y la impresión que yo tengo es que le clava un cuchillo. Era muy inquietante. A ver, la sensación que yo tenía es que a lo que yo me enfrentaba no era a un mago con alguien o ver algo que había pasado, no. O sea, era agresivo, era violento y era doloroso. Y esta es una primera etapa nada más, porque lo tremendo viene después. Segundo fotograma, vamos a decirlo, de esa visión especial. ¿Con qué conecta Paloma? Repito, sin tener ningún conocimiento. Y aquí sí que de verdad, el primero ya es para quedarse un poco sorprendido. Pero aquí, bueno, véanlo ustedes mismos. Hay un hombre gritando por el pasillo, pero gritando desaforadamente por el pasillo.
y hay una ventana abierta. Este hombre está loco. Tiene un aspecto de desquiciado. Fuera hay gritos. Se oye gritar gente. Furioso, está muy furioso. Pero es que para mí este hombre ha perdido la cabeza. Es como se queja. Y en el suelo parece, es una figura pero la impresión que da es que es una mujer. Yo creo que alguien más hay, pero metido en un cuarto. Es como si alguien se hubiera encerrado, como encerrado en una habitación. Lo que pasa es que no le veo. Sé que está ahí. Y además parece... Es como si alguien se hubiera encerrado, como encerrado en una habitación. Lo que pasa es que no le veo. Sé que está ahí. Y además parece... puede ser un chaval. Y está llorando. ¿Cómo conectar esto con lo que ocurre realmente? Vamos a hacerlo muy rápido para que ellas puedan opinar, que es lo importante. Primer día de mayo del año 1962, portada del caso: el sastre homicida y su esposa, apuñaladas y martillazos, asesina a toda su familia, luego se suicidó. Pone después, ante el espanto de los transeúntes, sacó al balcón los cuerpos sin vida de sus hijos. Se cree que está enloquecido. Al balcón los cuerpos sin vida de sus hijos. Se cree al balcón los cuerpos sin vida de sus hijos. Se cree que estaba enloquecido. José María Ruiz. Al balcón los cuerpos sin vida de sus hijos. Se cree que estaba enloquecido. José María Ruiz entra una especie de extrañísima palma, nunca explicado también, y con cuchillo y martillo dándose como una sombra, que sacar al balcón los cuerpos sin vida de sus hijos. Se cree que estaba José María Ruiz entra una especie de
desconocidos sin vida de sus hijos. Se cree que está en vida de sus hijos. Se cree que estaba enloquecido. José María Ruiz entra en una especie de extrañísima paranoia, nunca explicado también, y con cuchillo y martillo deslizándose como una sombra en esa casa. En esas habitaciones va acabando con la vida de sus 5 hijos, de su esposa. Tenemos esta viñeta dramática con el dibujo del caso. Sale ante la muchedumbre que hay concentrada abajo en esa calle de Madrid, Antonio Grillo, que ese señor existía, de que había ocurrido en esa casa toda esta tragedia, pero no me extraña que dijera, ellos me obligaron, las voces me obligaran, porque ese hombre estaba loco, estaba en un ataque. Y era un hombre moreno con esos ojos, unos ojos extraviados. Cuando yo le veía, sin gafas, las gafas puestas. Sin gafas. Es curioso porque fue justo en la mañana nada más levantarse y quizá no llevaba gafas. Pues no, las gafas no las vi, a lo mejor las tenía o no las vi, pero los ojos sí los vi. Cuando tú ves ahora estas fotos, esta imagen del hombre atormentado, parece que conecta con todo. Esa. Hay momentos ese pelo. Bastante alocado, bastante conmovido, estaba obsesionado con ese recinto, con ese chalet, con esa casa que se estaban construyendo, e incluso la mujer ya decía que si fuera solo él, porque ella no estaba a gusto, estaba obsesionado con esa casa, no sé por qué. En las caras de Clara Tavoces ahora las comprenden, claro. Tú estás observando todo eso, tú conoces la historia y ves que Paloma empieza a soltar cosas que parece que es como el recuerdo vivo todavía de lo que pasó en esa casa, con ese papel pintado, en esas habitaciones, que es que no han cambiado. Yo cuando veo las imágenes, lo que me impresiona también es que esas manecillas de las puertas, esos adoquines o esas losetas, sí, todo es puertas, todo es original. Todo fue testigo de todo esto. Claro. Hombre, a mí en ese momento me llama muchísimo la atención lo que está contando Paloma, porque efectivamente yo sí conozco la historia, y igual que Carmen, y nos mirábamos nosotras, claro, no queríamos decir nada para no condicionar lo que ella estaba manifestando en ese momento, y tengo que decir que me resulta estremecedor que Paloma pueda vislumbrar detalles tan concretos que parece como si estuviera viendo una película, ¿no? Pues quieren ver una tercera parte de todo esto para ya rematar, por desgracia, un acontecimiento muy dramático repetidas veces en el mismo lugar. Para la policía se convirtió en una especie de desafío. ¿Casualidad? Pues seguramente, pero vaya casualidad. Luego hay una historia que tú ves a alguien que se tira, luego lo contamos, porque parece que también hay informaciones. Pero hay una tercera fase importante que hemos destacado y que también hay documentos. La vemos. Tenía un oficio y luego me dijisteis que me dijo Carmen que era sastre. Yo le veía que era un oficio. Sí, además también cuando está viendo eso dice que cree que puede tener algún problema de dinero, que algo con el dinero le está afectando, que no sabe qué puede ser. Se apuntó la posibilidad en la prensa de la época, que tuviera muchos problemas con un chalet que se estaba realizando en Villalba. Eso al parecer le tenía bastante alocado, bastante conmovido, estaba obsesionado con ese recinto, con ese recinto, con ese chalet, con esa casa que se estaban construyendo, e incluso la mujer ya decía que si fuera solo él, porque ella no estaba a gusto, estaba obsesionado con esa obsesionado
con esa casa. No sé por qué. En las caras de Clara Tavoces ahora las comprenden, claro. Tú estás observando todo eso, tú conoces la historia y ves que Paloma empieza a soltar cosas que parece que es como el recuerdo vivo todavía de lo que pasó en esa casa con ese papel pintado, en esas habitaciones, que es que no han cambiado. Yo cuando veo las imágenes, lo que me impresiona también es que esas manecillas de las puertas, esos adoquines de esas losetas, todo es puertas, todo es original, todo fue testigo de todo esto. Claro, hombre, a mí en ese momento me llama muchísimo la atención lo que está contando Paloma, porque efectivamente yo sí conozco yo sí conozco la historia, y igual que Carmen, y nos mirábamos nosotras, claro, no queríamos decir nada para no condicionar lo que ella estaba manifestando en ese momento, y tengo que decir que me resulta estremecedor que Paloma pueda vislumbrar detalles tan concretos que parece como si estuviera viendo una película, ¿no? Pues quieren ver una tercera parte de todo esto para ya rematar, por desgracia, un acontecimiento muy dramático repetidas veces en el mismo lugar para la policía. Para la policía se convirtió en una especie de desafío. ¿Casualidad? Pues seguramente, pero vaya casualidad. Luego hay una historia que tú ves a alguien que se tira, luego lo contamos porque parece que también hay informaciones, pero hay una tercera fase importante que hemos destacado y que también hay documentos. La vemos. Se percibe mucha angustia, y luego hay otra cosa que es distinta, y que tiene que ver con un bebé. Con una criaturita muy bella. Tiene unos ojos muy como aniñados, pues otra que está llorando. Esta chica está muy angustiada.
como aniñados. Pues otra que está llorando. Pues otra que está llorando. Llorando. Esta chica está muy angustiada, muy angustiada. Muy angustiada. Llevan las manos. Un bulto. Envuelto en tela. Pequeño. Pero muy entrapajado. Y lo meten en algún sitio. Lo meten es que no sé si es en un armario, en un mueble. La chica está enferma. Pasa algo. Y está absolutamente conmocionada. Y llega vestida con una especie de camisón. En la cama, en las sábanas, pues es como si hubiera sangre. Una mancha rarita. Otra. Ha habido un parto en esta casa. El bulto es un bebé. Dios santo. Dios santo. Dios santo, por cierto, ¿te suena esta cara? Los ojos. Los ojos. Eran los ojos. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? Pues nos remontamos al 15 de abril de 1964. Pilar Agustín Jimeno, una joven de 20 años, Pilar Agustín Jimeno, una joven de 20 años, da luz. Ese día inmediatamente ahoga al bebé, lo envuelve. Lo envuelve entre telas y lo esconde en el armario. Se encontrará varios días después ese pequeño, por supuesto, sin vida. En la casa, en una de las habitaciones donde estaban ellos haciendo la prueba, que en el fondo esta prueba es sensibilidad femenina en diferentes grados, evidentemente, 3 investigadoras, cada una con sus armas para saber algo más, y en un mismo lugar, nunca lo habíamos hecho, y los resultados nos sorprenden. Esta misma mujer, que Paloma recuerda por sus ojos, Antonio Grillo 3, ya la casa de los crímenes, Pilar Agustín mató a su hijo, la autopsia desveló el misterio, en el cuello del recién nacido había huellas de uñas, el niño nació vivo y el rostro. Sí, parece ser que estaba ocultando el embarazo, había dado a luz en una de esas habitaciones de la casa donde nos encontrábamos, y no sé si en un momento de angustia, de no saber qué hacer, de ser señalada por la sociedad de la época como madre soltera, no sé qué pudo llevar a una madre a acabar con el bebé recién nacido. Miedo, angustia, miedo. Y se lo percibía en la cama. Primero aparecían ciertas imágenes y luego la cama, que es cuando tú dices, aquí ha habido un... Claro, en la cama hay sangre, o sea, esa mancha era de sangre. Y luego ese bulto, lo primero que piensas, eso yo no sé por qué asociación de ideas te viene. Bebé, bebé. Y
luego la angustia de esa criatura. Esa criatura tampoco estaba muy en sus cabales, digamos, en ese momento. Fuimos un poco más allá e intentamos hacer pruebas psicofónicas, tanto Clara como Carmen, con diferentes dispositivos. Pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? También. Siempre esto es muy, bueno, ya saben, y nosotros además aquí sí, no lo vamos a escuchar muy bien. Intentamos sobre todo hacer todo tipo de pruebas para intentar desvelar el misterio si se sigue centrando en esa casa llamada de los crímenes. Llamada de los crímenes, es un lugar que tiene una energía negativa muy potente que se sigue sintiendo incluso cuando entras, y entonces queríamos hacer todo tipo de pruebas posibles para ver si de alguna forma sacábamos alguna conclusión. ¿Qué vamos a escuchar? Pues justamente en el lugar donde parece que se concentraba lo que peor energía nosotras notábamos, donde bien decía Clara, ahora es como una especie de despensa. Hay un momento dado en el que está Paloma con el péndulo diciendo que ahí se concentra un mal rollo bastante grande, más que en el resto de la casa. Y yo tengo la grabadora, en este caso no está metida en cámara anecoica, es una grabadora que yo a la vez que voy grabando en vídeo voy grabando en audio, y se graba una voz que dice papá, parece de una niña muy pequeña. Escuchamos. Rollo bastante grande, más que en el resto de la casa. Y yo tengo la grabadora, en este caso no está metida en cámara anecoica, es una grabadora que yo a la vez que voy grabando en vídeo voy grabando en audio, y se graba una voz que dice papá, parece de una niña muy pequeña. Escuchamos. 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 ¿Qué vamos a escuchar? Pues justamente en el lugar donde parece que se concentraba lo que peor energía nosotras notábamos, donde bien decía Clara, ahora es como una especie de despensa. Hay un momento dado en el que está Paloma con el péndulo diciendo que ahí se concentra un mal rollo bastante grande, más que en el resto de la casa. Y yo tengo la grabadora, en este caso no está metida en cámara anecoica, es una grabadora que yo a la vez que voy grabando en vídeo voy grabando en audio, y se graba una voz que dice papá, parece de una niña muy pequeña. Escuchamos. Papá, parece de una niña muy pequeña. Escuchamos.
Hay cambio de campo que está ahí. O sea, son zonas, son como puntos peor. ¿En el baño? En el baño. Es una constante eso, a lo largo de las pruebas que hicimos, sobre todo al principio, que es como si parece una broma macabra, ¿no? Que estamos utilizando cámaras anecoicas y se cuelan constantemente golpes, pero como si los dieran dentro de la cámara anecoica. No tienen que estar ahí esos golpes. No tienen que estar, y hay otras grabaciones incluso en las que son mucho más constantes, que parece como un compás, ¿no? Claro, además pensamos en un principio, vale, puede ser ruido del motor, ruido de, no sé, algo que se haya colado. Imposible, porque no lleva el mismo ritmo en ningún caso, porque de repente se para y no sigue en toda la grabación, al final aparece alguna que otra vez, o sea que no es algo recurrente que podamos explicar. Vamos rápidamente con las psicofonías, para simplemente dejar este apartado claro para los espectadores. Sí, Clara en este caso obtuvo una que parece referirse a ella. Sí, esa grabación, que no se captó en las grabadoras de Carmen, está realizada en el último sitio que grabamos, que es una especie de gimnasio, actualmente un gimnasio, pero que debió de ser o bien un salón o una habitación que da actualmente un gimnasio, pero que debió de ser o bien un salón o una habitación que da precisamente al balcón, da a la calle, que es donde presumiblemente debió asomarse el sastre con alguno de sus hijos ya muerto y hay una especie de voz también de corte infantil que dice mi nombre, dice Clara.
Es curioso porque casi todas las voces, por lo menos que se puedan entender, que se puedan entender, que se han grabado, son casi todas, parecen de niños o parecen. Y además en la cámara digamos de seguridad es que se ve un sonido muy claro, es que para eso utilizamos, para que no se metan sonidos exteriores. Un sonido clarísimo que no tiene nada que ver. Se cuela, se introduce en un sitio donde no debiera de estar, claro. Yo estaba de noche a altas horas de la mañana y sí, absolutamente entiendo, ¿no? La parte científico